Hola gente, ¿cómo están? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Juan José Ariel. Soy licenciado de Kinesiología y Fisioterapia de Argentina. También maestro de masajes. En realidad soy más maestro de masajes que licenciado de Kinesiología, porque la Kinesiología hace rato que no la ejerzo. Me dedico más a lo que es la terapia manual, hago medicina china, soy profe de medicina china también, eh, quiropraxia o lo que yo enseño que es Banfa, que es una quiropraxia china, y me dedico más a lo que es la terapia manual, ¿sí? El masaje y el entendimiento de que una persona no es solamente un músculo, un hueso, una articulación, es un todo. Bien, y como un todo, hay que entender que un dolor, una molestia que tiene una persona no es porque se levantó y le empezó a doler la cintura porque durmió mal, o porque está malo el colchón, o porque se agachó a levantar una caja y la caja estaba muy pesada. Esos son gotas que rebalsan el vaso. Bien, previamente siempre hay un desgaste. Previamente siempre hay un desgaste. Pero para empezar, voy a compartir unas imágenes para que me entiendan y vamos a entender un par de cosas. Compartir pantalla. Bien. Los estados de la materia son cuatro: sólido, líquido, gas y energía. Bien. Nosotros somos sólido, tenemos líquido, tenemos gas y estamos en la lucha con lo que vendría a ser la medicina occidental, que entienda que también hay sistemas energéticos en el cuerpo, como lo dice bien la medicina china y como lo dicen muchas culturas, que entienden que somos tres partes: la parte física, la parte energética y la parte mental. ¿Sí? La parte mental o el psiquismo ordena la energía se va a manifestar en la parte sólida. Siempre lo más sutil va a ordenar a lo más denso. ¿Bien? Bueno, esto de los campos electromagnéticos, bueno, esto es lo que habla de que si estamos con muchas emociones negativas, el campo electromagnético no va a ser estable, y si estamos equilibrados a nivel emocional, nuestro campo electromagnético va a ser estable, entonces eso se va a manifestar en el cuerpo físico. ¿Bien? ¿Quién no alguna vez se sintió mal? ¿Sí? Y además, mal psicológicamente, mal emocionalmente, y eso se trasladó al cuerpo. Bien, eso es clarísimo. Lo vivimos todos los días. Yo me siento mal y el cuerpo responde a eso. Bien. Quería mostrarles algo. Bien. Entonces, vamos a vamos a ir más adelante para entender un poquito más. Estamos acá. Vamos a aprender algo. Las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Bien, el Dr. Hammer, para hacerles un resumen, hizo un descubrimiento de que nuestro subconsciente responde ante estímulos como un animal responde a esos estímulos. Es como que somos un animalito con conciencia. Bien, si a un ratón se lo persigue un gato, va a responder biológicamente de una manera para poder sobrevivir. A nosotros no tenemos un gato, pero si viene una persona con un arma y nos persigue, y vamos a responder con procesos biológicos internos para poder sobrevivir de eso. Bueno, lo que hizo el Dr. Hammer es, vamos a decir, develar estos procesos biológicos que nos ocurren cuando estamos ante situaciones, vamos a decir, shock biológicos. Bien, entonces el Dr. Hammer lo dividió de esta manera: 5 leyes. ¿De dónde proviene la enfermedad? O sea, la enfermedad proviene de un desgaste del cuerpo. Bien, ¿cómo transcurre la enfermedad? Que la voy a mostrar. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Bueno, y después la cuarta ley: cómo se juegan un papel los microbios. Eso ya es un poquito más avanzado. Y muy importante la quinta ley: ¿cuál es el sentido biológico que tiene que ocurra eso en el cuerpo? Bien, vamos a ver esto. Vamos con el gato y el ratón. Bien, para que entiendan.
el ratoncito iba muy pancho por su vida, bien, hasta que se cruzó con un gato. Entonces pasó de estar en un tono normal, a un tono de alerta. Bien, entonces acá se cruzó con el gato. Entonces, en ese momento le produce un shock biológico. Ese shock biológico lo que hizo es estimular la respuesta defensiva del cuerpo. ¡Pum! Entonces, la respuesta defensiva del cuerpo es aumentar el tono simpático. ¿Qué es el tono simpático? El tono simpático es el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. Bien, ¿qué es el sistema nervioso simpático? Vamos a volver para atrás, para que se los cuente bien. Son diapositivas de un curso. Bien, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. El simpático nos pone en alerta, ¿sí? Nos va a estimular es de este lado, del lado izquierdo del lado derecho de su pantalla, va a estimular sus sentidos, ¿sí? El gusto, el olfato, la vista. ¿Para qué? Para estar más alerta a lo que ocurre en mi entorno, porque los sentidos son los que me dan la información del entorno. ¿Sí? Inhibe todo lo que es el sistema nervioso no, inhibe lo que es el sistema digestivo y sistema excretor. ¿Para qué inhibe el sistema digestivo y el sistema excretor? Libera toda la sangre y todos, digamos a decir, los nutrientes, y también vamos a hablar de el electromagnetismo, dirigirse a las zonas que me van a mantener en movimiento: sistema nervioso, sentidos, músculos, articulaciones y, bueno, el sistema hormonal. Bien, entonces, el sistema digestivo, el sistema excretor, no va a tener recursos en ese momento. Todos los recursos se van a ir hacia afuera, hacia afuera del cuerpo, hacia músculos, articulaciones, sentido nervioso, para poder superar la circunstancia de alerta, ¿no? ¿Qué más? Uno de los temitas más importantes que se activa cuando está el sistema simpático alerta es el sistema hormonal, ¿sí? El sistema hormonal aumenta, ¿para qué? Para liberar adrenalina, cortisol, el cortisol nos inhibe los dolores, la adrenalina nos pone pum para arriba, para poder sobrellevar la situación de alerta, ¿sí? Volvamos a la situación de alerta del ratón. Entonces, el ratón entra en alerta. Su sistema nervioso simpático se pone al palo. Entonces, para poder sobrevivir, sus músculos van a ser más rápidos, su respuesta al sistema nervioso va a ser más rápida ante las circunstancias, y los procesos mentales van a ser más, no tanto de un razonamiento más procesado, sino razonamientos más automáticos, porque hay que resolver ya. La emergencia hay que resolverla ya. Entonces, ¡pum!, el ratón sale disparado y va a buscar un lugar donde esconderse. ¿Bien? Entonces, cuando busca un lugar donde esconderse, encuentra un lugar donde esconderse, el gato lo deja de perseguir. Entonces, todo ese momento que corrió y hasta que se escondió es el estado de alerta. En ese momento, el tono simpático, dependiendo el estímulo, el shock biológico, va a ser el subidón. En el caso del ratón, es un subidón muy grande, porque el gato es un enemigo natural, es una situación real de vida-muerte. Entonces el subidón va a ser muy fuerte, muy fuerte. Entonces va a haber mucho desgaste en este proceso de alerta. La adrenalina y todas las hormonas van a generar mucha estimulación, que todos los recursos se vayan hacia los músculos, el sistema nervioso, y va a haber muchísimo desgaste en fibras musculares, desgaste en fibras nerviosas, desgaste también en estructuras que estuvieron comprometidas en ese proceso. Bien, después viene el problema. Cuando el ratón encontró una cuevita y desapareció el gato, viene la solución. Entonces, cuando entra en solución, sale de simpático y pasa al tono
parasimpático. Que este es simple. El tono parasimpático, ¿qué hace? Para al simpático. ¿Bien? O sea, lo frena. Todo lo que hacía de mandar todos los recursos hacia los músculos, hacia el sistema nervioso, hacia los sentidos, los saca y los pasa al sistema inmunológico, los pasa al sistema digestivo, al sistema excretor, porque el sistema digestivo tiene que transformar la comida en alimento y el aire, también el sistema respiratorio, el aire, para recuperar todo lo que se gastó en el periodo de alerta. El periodo de alerta es una circunstancia que, fíjense, que va a durar lo que va a durar la alerta. En el caso del ratoncito, capaz que estuvo 10 minutos y el periodo de alerta fueron 10, 15 minutos hasta que el gato lo dejó perseguir y vino el periodo de solución. Bien, en el periodo de solución se activa el sistema nervioso parasimpático porque lo para el simpático. Entonces viene el proceso de recuperación. El proceso de recuperación es simple y a la vez complejo. Para recuperar un tejido tiene que haber inflamación. Ustedes cuando se cortan la piel primero, ¿sí? Cuando se corta, viene la coagulación, cierra la herida y después se inflama. ¿Por qué se inflama? Al inflamar es como que mantiene la zona quieta y además la inflamación lo que genera es que haya estructuras del cuerpo, ¿sí? Que van a cerrar la cicatriz. En el caso de inflamación de células musculares, de fibras musculares, la inflamación va a generar que el músculo que trabajó o la estructura facial o la estructura ósea que trabajó por demás se va a inflamar por lo que se gastó en el periodo de alerta. Entonces se va a inflamar. La inflamación, el proceso de recuperación es así. Bien, viene inflamación. ¿Sí? La inflamación. Después de la inflamación viene el dolor. ¿El dolor por qué es? El dolor es porque cuando en ese lugar se inflama, la inflamación, las partículas inflamatorias, tienen características más ácidas, ¿sí? Y en el cuerpo tiene que tener un pH, ¿sí? Un potencial hídrico de 7.4 o promedio. Cuando hay inflamación, el pH se hace más ácido porque la partícula inflamatoria es más ácida, entonces empieza a descender. Y eso, los receptores de dolor que están en la zona donde se inflama, van a detectar las partículas inflamatorias y entonces van a dar la alarma de que acá hay inflamación, acá hay un desequilibrio del pH. Baja el pH, entonces dolor, 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 dolor. Entonces va a haber inflamación, dolor. Después del dolor, un mecanismo de defensa que genera el cuerpo, donde hay dolor, alrededor del dolor, los músculos que se sitúan alrededor de ese dolor se contracturan, se contraen para proteger la zona. A ver, yo tengo un dolor cervical muy fuerte y yo tiendo a hacer esto, de llevar los hombros hacia la cabeza, de achicar la cabeza, así, o agarrarme por la tensión del dolor que genera ese proceso, digamos a decir, mecanismo defensivo de contraer la zona. Después de contraer la zona va a generar inflamación, dolor, vamos a poner contractura defensiva y después postura defensiva. O sea, se va a poner el músculo duro y después que se ponga el músculo duro, yo como que adopto una posición o que me agarro, me duele para protegerme. Entonces, voy a tener la inflamación, el dolor, la contracción muscular defensiva y la postura defensiva. Eso se va a dar en este proceso de inflamación, de solución. Y ahí es donde duele. No duele en el estado de alerta. Duele en el periodo de solución. Y dependiendo si la alerta fue muy fuerte, el dolor va a ser fuerte. O sea, los procesos de inflamación van a tener que cubrir mucho tejido
mucho campo porque hubo mucho desgaste. Entonces, los procesos inflamatorios van a ser muy grandes. Entonces va a haber mucho dolor en esa zona. Bien. En el caso de que el ratón le duró 10 minutos esto, el periodo de solución también va a durar 10 minutos. Entonces, en 10 minutos va a tener molestias, el ratón, que esto que el otro, y después se le va a pasar. No pasa nada con 10 minutos. El tema es, vamos a un caso particular. Esto que le estoy contando que le pasó al ratón, nos pasa a nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? A ver, un caso muy particular. Una persona que está en el trabajo, ¿sí? Y se entera de un rumor, de que van a echar al 50% del personal. Claro, entra en shock la persona como diciendo, no, me van a echar. Encima el rumor no es claro, pero igual, si esa persona pierde el trabajo, la persona piensa que si pierde el trabajo no va a poder alimentar a su familia, no va a poder cumplir su rol de padre, entonces va a ser un shock muy fuerte. Bien, entonces ese shock biológico que va a ser muy fuerte, se va a traducir en una etapa de alarma fuerte, ¿sí? Un tono simpático que se va a poner a la altura de la alarma, la persona que va a estar constantemente pensando en que lo van a echar, porque, como yo les dije, el pensamiento se hace más corto, no hay procesos de razonamientos grandes, te pones a pensar en corto, aparece lo que se llama secuestro de pensamientos. Estás pensando siempre lo mismo. No, que me van a echar y qué hago, que esto, que lo otro. Entonces te da más rosca. Te da más rosca. Entonces el sistema nervioso va a estar todo el tiempo ahí, las hormonas con la adrenalina, el cortisol y el sistema digestivo que no va a tener sangre, el sistema excretor que no va a tener recursos. Entonces, no vas a tener hambre en el día no te va a doler el cuerpo, vas a andar así a 1000 y vas a estar con el tono simpático así. Y después vas a llegar a tu casa y en tu casa, cuando vayas a dormir, no vas a poder dormir porque vas a estar al palo y te cuesta dormir y te levantás a veces como asustado a la mañana o no. Eh, y eso se va dando hasta que puede estar un mes, 2, 3, 4 meses, el tiempo que dure el que realmente, bueno, echen a las personas o que realmente la persona se entere, no, que era un rumor, que era falso y que se terminó el conflicto. Cuando se termina el conflicto, vamos a decir 3 meses, se terminó el conflicto de que era un rumor y que al final, bueno, la empresa empezó a levantar, entonces no echó a nadie, termina el conflicto, ¿bien? Un conflicto que duró 3 meses. Entonces, hubo 3 meses de desgaste, 3 meses de desgaste, de que la persona se maquinaba, desgaste hormonal, que no dormía bien de noche, que no descansaba bien, que encima se alimentaba mal porque no tenía hambre, se alimentaba y por ahí cuando llegaba de noche se relajaba un poco y cuando se relaja un poco le viene el hambre, entonces de noche come mucho y como come mucho de noche cuando se va a dormir, más el sistema simpático que está todo el tiempo, me van a echar, me van a echar, me van a echar, no deja que el cuerpo se relaje, no hay buena digestión, entonces le va a caer pesada la comida, no va a dormir bien, le va a echar la culpa porque comió muy pesado, pero tenía hambre, digamos, todos esos procesos biológicos ocurren a partir del shock biológico que el cuerpo va generando. Todo esto lo genera el subconsciente. Todo esto lo genera el subconsciente. ¿Bien? O el nombre que me gusta ponerle a mí y que es muy lindo poner ese nombre para que lo entienda, el ego. ¿Bien? Bueno, entonces, esa situación de alarma de esa persona que sintió que, que iba a perder el trabajo, recibió muchos recursos. Como esa persona no se sentía apto para mantener su trabajo, el cuerpo envió muchos recursos a su zona, vamos a decir, que es para poder trabajar más, ¿sí? Y como que
el animalito que tenemos dentro, el subconsciente que tenemos dentro, entiende que la zona para mantener la marcha es la zona de la pelvis, la cintura, el sacro, la cadera. Entonces, capaz que la persona en el proceso de alerta y le molestaba un poco la cintura cuando estaba así, trabajando, le molestaba un poco la cintura, la zona del sacro. Estoy dando un ejemplo, ¿no? La zona del sacro. Entonces le estaba molestando y cuando estaba haciendo movimientos le molestaba, descansaba un poquito y le dejaba molestar. Cuando tenés una molestia, cuando estás haciendo cosas y descansás y te alivia, es porque estás en una etapa de alerta. ¿Sí? Estás desgastando la máquina, te cuesta dormir, estás con el pensamiento recurrente, así pensando en ese conflicto, y cuando se termina el conflicto paso a la solución. Y van a decir, uy, la solución es buena. Y la solución es donde la persona más asusta, porque la solución es donde viene el dolor. ¿Sí? Entra en solución. Ok, el día que, vamos a decir, Ramoncito, después de 3 meses, se entera de que no van a echar a nadie, ese día a la tarde le agarra un dolor de cintura que lo deja de cama. Un dolor de cintura tal que ¡pum!, lo tiró de cama. Y le echó la culpa, no, porque hoy a la mañana levanté unas cajas en el trabajo y ya venía con una molestia en la cintura. El proceso es el siguiente. ¿Por qué le dolor ese dolor tan fuerte? Porque pasó de estado de alerta a solución. ¿Y la solución qué es? Empezar a reparar los tejidos desgastados. Y si el inconsciente entendió que la cintura era la zona para poder trabajar más y para demostrar que que trabajaba y si trabajaba no lo echaban, bien, ese dolor de cintura, en la cintura iban tanto los recursos, entonces como había muchos recursos en cintura, por decir cintura pelvis, muchas fibras de desgaste, articulación en desgaste, fascia en desgaste, sistema nervioso en desgaste de esa zona. Entonces puede haber hecho una lumbalgia muy fuerte, con compromiso de nervio, con una ciatalgia, con un dolor muy fuerte, por el hecho del desgaste que tuvo en el periodo de alarma. Entonces, le va a aparecer un dolor en solución fuertísimo. ¿Y en solución qué ocurre? Ocurre lo siguiente, el dolor. ¿El dolor cuándo es? El dolor es más que nada cuando estoy en reposo. ¿Por qué es el dolor cuando estoy en reposo? Porque la curva del subconsciente pasa de simpático a parasimpático. Empieza a bajar. Entonces, si yo me quedo más quieto, me va a doler peor. Entonces me muevo un poquito y ya me alivia. Pero si me muevo mucho, me duele. Entonces ahí, en periodo de solución, tengo que encontrar el equilibrio entre me muevo y no me muevo. ¿Bien? Que eso es lo que la persona inconscientemente lo hace. Sí, hay que hacer reposo, pero tampoco un reposo absoluto. O sea, hay que moverse. O sea, el índice de si me muevo o no me muevo, se lo va a dar el umbral de dolor. Si le está doliendo cuando están quietos, muévanse. Si se están moviendo mucho y le está doliendo, quédense quietos. Entonces lo va manejando. Pero en este proceso de solución, cuando se levantan en la mañana le va a doler todo el cuerpo. Cuando terminen el día le va a doler más. ¿Por qué? Porque a la mañana cuando se levanten, cuando terminen el día, son situaciones más de tono parasimpático. Ya el tono y en el día van a estar cansados, no van a tener muchas ganas de hacer las cosas, porque van a estar con un tono más parasimpático, entonces van a estar más bajo. Hasta que llega un momento que la curva empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿sí? Y ya hay un momento fuerte de dolor y después ya como que me empiezo a acostumbrar al dolor, ya me empiezo a aliviar y el cuerpo llega a un momento que cuando ya el dolor está un poquito más estable, lo manejo, viene lo que se llama la epicrisis. Viene un momento de epicrisis, ¿sí? Que es el momento de epicrisis, cuando los procesos de alerta superan el mes, más o menos, cuando ya se mantiene mucho tiempo, el proceso de solución a epicrisis, esta etapa de acá, dura 21 días.
21 días duras, aproximadamente. ¿Bien? Entonces, ¿la epicrisis qué es? La epicrisis es un momento grave, fuerte. Un momento de mucho dolor que se vuelve a repetir, es como que se vuelve a repetir el shock biológico, pero de una manera muy violenta, muy violenta. Fíjense cómo sube de golpe, sube de golpe. Tiene un fin biológico esto, no es porque al subconsciente se le ocurrió hacer la maldad y meter una epicrisis en el medio de mi recuperación. Me sube de golpe porque tiene que pasar, como está muy por debajo del tono parasimpático, lo tengo que pasar a simpático. Entonces, para pasarlo a simpático, ¡pum!, una epicrisis. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr un equilibrio, ¿sí?, entre el simpático y el parasimpático. Tengo que lograr un equilibrio. Pero si estoy muy abajo, me cuesta lograr ese equilibrio. Entonces el cuerpo lo que hace es una epicrisis. ¡Pum! Esa epicrisis viene con, puede ser, ataques de pánico, dolores muy fuertes de cabeza, es dolor muy fuerte en alguna parte del cuerpo a tal punto que te tenés que ir al hospital a que te inyecten. Son momentos de que te asustás mucho, momentos que el pensamiento recurrente que tenías acá aparece de golpe, el pensamiento recurrente aparece de golpe, pero dura poco, dura un día, dos o dura un par de horas, ¿sí? Es un momento fuerte que te sube, ¿bien? Y de ahí viene un momento de que duele, pero ya no duele tanto, me acostumbro, estoy un poquito mejor, y hasta que ya me recupero. ¿Cómo me voy a recuperar? Si este proceso de alarma duró 3 meses, yo me voy a recuperar en 3 meses en la solución. Bien, voy a entrar, por lo menos cuando termino la solución que es acá, va a ser cómo estaba antes del periodo de alerta que está acá. Bien, el tema es el siguiente. Hay algo llamado el riel o el déjà vu del shock biológico, que me puede hacer recordar, muy común es que las epicrisis, de la epicrisis reboten al estado de alarma. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto porque ya está cargadito. Entonces, de la epicrisis que te da un fuerte subidón, te asustás. Entonces, te asustás y volvés a recordar el shock biológico y en vez de pasar al proceso de solución, rebotás y volvés al estado de alarma. Ese estado de alarma, ese momento de alarma va a durar, capaz que no dura 3 meses, capaz que dura un día, 2, o una semana, y estás una semana que te duele más o menos, pero estás así de los pelos, y después de esa semana viene, cuando más o menos el cuerpo se relaja, viene de nuevo el proceso de solución, y ahí vuelve el dolor de nuevo, hasta que aparece otra epicrisis, y si yo a esa epicrisis lo relaciono de nuevo con el conflicto, ¡pum!, voy a volver. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar en una rueda de hámster haciendo esto. ¿Bien? Y esto se llama cronicidad. Todos los dolores crónicos tienen este concepto. A veces me duele mucho, a veces no me duele tanto, y hay momentos de que me duele muy agudo. ¡Pum! Me duele muy agudo, ¡pum!, vuelve para acá. ¿Bien? Y vuelve para acá. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Esto, señores, es lo que ocurre en su cuerpo. ¿Bien? Y un dolor en la cintura, un dolor en el cuello, un dolor en el hombro, tiene un principio biológico de por qué duele ese hombro, duele ese cuello, duele esa cintura, dependiendo del conflicto que esté, digamos, circulando en la persona en lo que tiene que resolver. Bien, y el subconsciente tendiendo a querer llegar a este periodo, pero muchas veces el subconsciente se agarra de estas cronicidades para, vamos a decir de una manera,
para tapar problemas no resueltos del psiquismo. Bien, muchas veces las cronicidades que se dan acá son situaciones que los shocks biológicos me recuerdan problemas que tengo. Y a entender esto para que lo tengan bien en claro. Todas las personas no tienen muchos problemas, tienen uno solo. Cada uno tiene su problema o falla en particular. Si se ponen a ver en todos los conflictos que han tenido, de pareja, de familia, de trabajo, con amigos, con lo que sea, van a ver que siempre hay algo que se repite. ¿Sí? Hay personas que su falla es gritar. Cada vez que hay un conflicto se pone a gritar. Bien, hay personas que su falla es quedarse callado, no hablan. ¿Sí? En los conflictos se quedan callados. El que sea. Y eso lo que genera es esta cronicidad. Bien, entonces puede pasar que esa persona se calle o la persona no hable o porque tiene una falla. Bien, entonces genera la cronicidad. Y el tema es el siguiente, que el inconsciente, la falla, es como que es algo muy fuerte la falla para el inconsciente. Es un mecanismo de defensa también la falla. Yo soy así, dicen algunos. No, no es vos sos así. Es como tu inconsciente te hace reaccionar. Es un mecanismo automático. Y ese mecanismo automático, el inconsciente prefiere estar en este ciclo de cronicidad que antes de trascender la falla, porque le tiene miedo a la falla. Le tiene miedo, o sea, le tiene... A ver, entiendan que el inconsciente es un animalito que su función principal es darnos supervivencia, y yo diría más que supervivencia, que él entiende que para que el cuerpo sobreviva, él tiene que tener el control. Y la conciencia, por ahí como que la conciencia no sabe controlar al cuerpo, y él sí sabe, porque tiene el 95% de las funciones biológicas y psíquicas del cuerpo. Entonces, en teoría, él sabe cómo, pero como verán, se mete en ruedas de hámsters crónicas que no sale porque el subconsciente lo que hace es atender a automatismos. Automatismos que se van generando como respuesta. Y hay circunstancias importantes cuando se aparece la falla que hay que resolverlo razonando, y lo tiene que resolver la conciencia. Si yo no pongo conciencia en lo que me está pasando, siempre voy a repetir lo mismo. Y el dolor crónico en la cintura, el dolor crónico en la espalda, el dolor crónico en el cuello, es porque no atiendo la urgencia. La urgencia es el problema de fondo, que es la falla que yo tengo. Siempre fallo en eso. Siempre es lo mismo. Me quedo callado ante los conflictos. Grito cuando hay un conflicto, me voy cuando hay un conflicto. O sea, cada uno tiene, vamos a decir, su conflicto, o sea, su falla, y si no, y me dicen, ¿y qué tengo que hacer? El que grita no tiene que gritar, el que se escapa se tiene que quedar, el que no habla tiene que hablar. Y es muy complejo porque la persona le da mucho miedo a hacer eso. Y como le da mucho miedo hacer eso, no lo hace. Por eso es el que para el subconsciente le da pavor, le da un temor tremendo enfrentar la falla. ¿Bien? Entonces por eso retrocede. Prefiere mantenerse en un ciclo crónico de siempre lo mismo, pero la frase más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso le encanta al subconsciente. Entonces, entender que los dolores del cuerpo tienen un trasfondo importante, ¿bien? Y que la única manera que yo me pueda restablecer mi cuerpo y lograr un normotipo, digamos, de tener un equilibrio entre mi simpático y mi parasimpático, yo podría trabajar tranquilo, descansar bien y hacer una vida, digamos, para que yo pueda lograr ser mi mejor versión de mí mismo, necesito superar mi falla, trascender mi falla, descubrir cuál es mi falla.
Y la falla se va a aparecer en todos los extremos. Cada vez que tengo una discusión con mi pareja, cada vez que tengo una circunstancia extrema en mi trabajo o donde sea, van a aparecer los automatismos. Me voy a quedar callado, voy a gritar, me voy a escapar, voy a huir, voy a hacer eso que siempre hago y que después la pienso, no, ¿por qué metí la pata de esa manera? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no grité? ¿Entiendes? Entonces, si yo ya de antemano sé cuál es mi conflicto, al próximo conflicto, porque va a aparecer siempre el conflicto, lo resuelvo. Y al resolverlo, trasciendo. Entonces, si yo resuelvo los conflictos, las situaciones de alarma van a disminuir. Van a disminuir. Entonces ya no va a ser eso un conflicto. A ver, vamos al próximo para que lo entiendan eso. Bien, yo tengo conflictos, van a haber un montón y siempre, y es más, los tienen que esperar, porque gracias a los conflictos nosotros podemos evolucionar como personas, ¿sí? No voy a evolucionar nunca como persona haciendo siempre lo mismo. Me tengo que autosuperar todo el tiempo. Y la autosuperación es eso, es la falla, hay que superarla, ¿sí? Grito, no tengo que gritar. Escapo, no me tengo que escapar. No hablo, tengo que hablar. Y así miles de ejemplos. Miles, porque cada uno tiene su propio conflicto. Entonces, el shock biológico. A ver, un ejemplo. Descubro que me estoy llevando mal con mi pareja o tengo una discusión con mi pareja. Es un shock biológico. Bien, ¿qué puede ser? ¿De primer orden o de segundo orden? De primer orden es un shock biológico, vamos a decir, real, como el que explicaba del gato y ratón. Al ratón se le presentó un gato, entonces eso es real. Un shock biológico de segundo orden es que supongo que me va a pasar tal cosa, como el shock biológico de Ramón, que era de que me iban a echar. Que hubo un rumor que iban a echar 50%, no era exactamente, no dijeron a Ramón lo van a echar, no, o había un rumor, pero entró en shock biológico igual, por segundo orden, por suponer. Y acá hago un paréntesis. La suposición es uno de los mayores venenos que se fuma el psiquismo, o lo diría de esta manera, es uno de los mayores venenos de la humanidad. Bien, entonces, situación de primer orden o de segundo orden, o los dos, casi siempre son los dos. Acá hay una evaluación del psiquismo. El psiquismo hace una evaluación. ¿Eso es un shock biológico o no? Vamos al caso de la persona que se enteró de que iban Ramón, que se entera que van a echar el 50% de su trabajo. Ramón se entera que van a echar al 50% de su trabajo y le da un shock biológico por el hecho de que su evaluación es no voy a poder darle de comer a mis hijos, bla, 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 no voy a tener trabajo, que esto, que lo otro. Ramón tiene un compañero que se llama Pepe. Pepe, su papá lo obliga a ir al trabajo, porque bueno, tiene mucho dinero, el papá de Pepe, pero lo obliga a que vaya a ese trabajo. Cuando Pepe se entera que van a echar al 50%, él se pone feliz. Se pone feliz. Ya no es un shock biológico, sino no lo considero un shock biológico. O puede ser un shock biológico, pero al revés. Es un shock biológico, vamos a decir, que no es que todo shock biológico va a ser malo. Puede ser, me activa el shock biológico una situación, digamos, que me agrade mucho. O, no sé, una persona que está aburrida de su trabajo, que esto que lo otro, y nos van a echar el trabajo. O dice, no, 50% de las personas van a echar. Y ese rumor lo vivió escuchando un montón de veces y dice, siempre dicen lo mismo y nunca hacen nada. Entonces lo toman que no es un shock biológico. Entonces Ramón o Pepe lo toman como un shock biológico. Entonces ahí se estimula lo que es la simpatocomía, o sea, se estimula todo el sistema nervioso simpático, lo que es que generaliza, y se activa lo que se llama el sentir biológico. Bien, en el caso de que yo expliqué de Ramón, de que no se sentía apto para llevar el dinero a su casa, va a generar que los recursos se van a la cintura. Yo voy a hacer un shock biológico para que lo entiendan cómo es esto y cómo actúa el animalito. Hay cosas que son muy locas. Una persona
que tiene un shock biológico con, vamos a decir, con su jefe, que se siente atacado, pero no le puede decir nada porque es el jefe, y si le dice algo, o sea, sus suposiciones de que si él le dice algo, lo va a echar, o si él le dice a los superiores de su jefe algo, y lo van a echar, entonces se queda con el ataque del jefe, y bueno, ¿qué va a pasar? El shock biológico va a hacer que haya va a estar alerta. La alerta va a hacer que los recursos los va a enviar a la mandíbula de esa persona que no le puede decir nada al jefe. ¿Por qué? Porque siente que no se puede defender. Nosotros, como animalitos que alguna vez fuimos o no sé, tenemos ese principio biológico de que para poder defenderme tengo que hablar o morder, como muerden los animales, ¿no? Entonces, los recursos se van a ir a la mandíbula. Entonces yo voy a estar trabajando, o esa persona va a estar trabajando y va a sentir molestia acá, va a sentir toda la tensión en la mandíbula, que esto, que el otro, porque los recursos se van a ir acá para que la persona hable. Cuando la persona habla, va y le habla al jefe, le dice, mire jefe, bla, 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 y el jefe le dice, no, disculpame, no te quería tratar mal, qué sé yo, disculpame, pasa que yo en la mañana siempre ando con cara de orto, pero no era mi intención. Entonces ahí, ¡pum!, se acaba la situación de alerta, entra en solución, ¿bien? Y ese sentir biológico que tiene va a generar que esa persona va a tener inflamada la mandíbula. Seguro esa persona de noche va a hacer bruxismo, porque va a estar así, apretando, ¿sí? Va a tener, igual en estado de alerta también va a tener un bruxismo de noche, por esa situación, y de cuando entre en solución va a aparecer con una inflamación muy fuerte en alguna de las zonas de la mandíbula. Entonces, sus dolores tienen un sentido biológico con lo que le está pasando. Si no le duele la cintura porque sí, no le duele el hombro porque sí. Bueno, esto que le estoy explicando, las 5 leyes biológicas, está bien clarito en lo que es, fíjense acá, Conciencia Bio. Conciencia Bio es una página que ahí está, concienciabio.com, que pueden, hay una que se llama la guía 5LB, que ahí pueden buscar por qué duele la mandíbula, por qué duele el pie, por qué duele el tobillo. Y ahí van a encontrar que el sentido biológico de que duela eso es tal cosa. Pero como le digo, es como un animalito que se está defendiendo ante tal circunstancia. Me duele la rodilla, no me siento apto para seguir el ritmo, me duele la cintura, no me siento apto para ser padre, me duele el hombro, no me siento apto para sacarle a alguien encima, me duele el cuello, no me siento apto para, es como que siento algo encima de la cabeza. Bueno, todos esos sentires biológicos tienen un sentido biológico, y eso es lo que quiero que entiendan. Y este video es para aclarar estas circunstancias y que lo puedan entender y que les sea bien claro de por qué cuando les duele algo en el cuerpo, no es que les duele porque hicieron una mala fuerza o porque tuvieron algún problema y no son un auto, no son un auto. Sí son estructuras que se van desgastando, pero se van desgastando principalmente por que la mente ordena el electromagnetismo, y el electromagnetismo se va a manifestar en lo físico, ¿sí? En el caso de que estoy explicando de Ramón y su cintura, todos los recursos iban a la cintura para que él pueda seguir funcionando. A la persona que no podía hablar con su jefe, todos los recursos iban a la mandíbula para que pueda articular la mandíbula, ¿sí? Y así hay miles de ejemplos para que tengan en cuenta, pero la base es esta. Entiendan de que los dolores no son porque sí, de que pueden ser recurrentes, y todo tiene que ver de cómo yo lo percibo, ¿sí? Un ejemplo claro es, hay profesiones que, a ver, vamos a esto, un médico. Un médico va a recordar toda su vida su primer paciente que se le murió. Y seguramente que al primer paciente que se le murió le va a generar un shock biológico y le va a generar todo un proceso interno y una alarma, un proceso de solución, una epicrisis y una conclusión. Pero después, con el tiempo de su trabajo, cuando le pase de que
transcurran más muertes en su trabajo, ya no le va a producir el shock biológico que le producía antes, porque va a generar defensas ante esa circunstancia. ¿Bien? Entonces, vamos a decir, ¿y los médicos son resfríos? Sí, se adaptan a eso, se tienen que adaptar para que no les genere un shock biológico. ¿Bien? Lo mismo que, a ver, una persona que trabaja en un matadero, ¿sí? Y su función es matar las vacas con un martillo. Si uno lo ve y no está acostumbrado a eso, le parece espantoso. Le parece espantoso y, digamos, llega a ver eso y le da un shock biológico. Pero a esa persona que está acostumbrado a hacerlo, capaz que la primera vez sí le dio un shock biológico, pero ya después no. ¿Bien? Entonces también hay que entender eso. Y que, a ver, a lo que voy con esto. Si al médico le dio shock biológico esa situación y ya después no. Si a mí me da un shock biológico la situación en mi trabajo, yo después lo puedo revertir para que esa situación en el trabajo ya no me genere ninguna molestia. Y capaz que, a ver, es un ejemplo, capaz que el shock biológico es muy tonto, en el sentido de que te molesta que tu compañero de trabajo vaya a desayunar y no limpie la taza. Y te molesta eso. Y capaz que a otro no le molesta y bueno, lo toma, es así, pero no le genera un shock biológico. Y cada vez que vas a desayunar y encontrar esa taza sucia, la taza sucia de tu compañero, te va a generar un shock biológico y vas a entrar en una ruedita de hámster, porque después está la otra. ¿Quién te produce? Y que en realidad siempre es así. Las personas producen más shock biológico que las situaciones, que los objetos. Entonces, ¿quién te produce ese shock biológico? Entonces, si te lo produce tu pareja, tu compañero, tu papá, tu mamá, tus hijos o el quien sea, ¿sí? Que encima tiene que ver si el shock biológico, o sea, si te duele el hombro del lado derecho o una parte del lado derecho, si sos derecho, el conflicto va a estar relacionado más a padre o pareja. Pareja puede ser compañero de trabajo, compañero de escuela, pareja, hermano. Y bueno, padre puede ser el padre, alguien que genere una función como padre, como el jefe, o, no sé, un hermano mayor que tenga una función de padre. Y el lado izquierdo, si sos derecho, tiene que ver con los hijos o alguien subordinado, puede ser que tengas un pariente a cargo, puede ser que tengas a tu papá o tu mamá en tu casa y ya no es más tu rol de hijo, sino sos padre de esa persona porque lo cuidás y pasó de ser tu padre a tu hijo. Entonces, eso como lo toma el subconsciente, o la situación materna, si es que puede ser directamente con tu madre, o alguien que represente tu madre. Bien, entonces, si te duele el lado izquierdo, son situaciones más con hijos y madres. Si te duele el lado derecho, son situaciones con padre o pareja. Bien, y bueno, las alternativas de las circunstancias. Si sos zurdo, es al revés. Bien, igual eso está bien explicado en la página de Conciencia Vivo, que voy a tratar de publicarlo acá en el link de enlace para que lo puedan tener. Y bueno, este es un video para que entiendan cómo trabaja el cuerpo a raíz de las 5 leyes biológicas. Otra cosa que les quería explicar importante es, cuando se hagan masaje y al otro día le duela todo, ¿por qué les va a doler todo? Y porque entraron en un proceso de solución. ¿La solución qué es? Inflamación. Entonces, entran en el proceso de solución. Si se hacen un masaje y al otro día se sienten muy bien, es porque ya pasaron la epicrisis, ya pasaron los procesos de solución graves. Pero si tienen mucho dolor y le hacen masaje, y en ese día que le hacen masaje se sienten muy bien, pero al otro día van a dormir, duermen muy bien, y al otro día se levantan con un dolor tremendo, es porque están en un proceso de solución más profundo. Que ocurre que muchas veces, cuando están en el periodo de solución A, que es el periodo de inflamación, en ese periodo, cuando se hacen masajes, el dolor por ahí al día siguiente aumenta mucho. O puede pasar que acelera el proceso de la llegada de la epicrisis. Bien,
Entonces puede dar un dolor tan agudo que necesiten ir al médico a inyectarse algo. Y me dicen, ¿está bien que una epicrisis me toma? No está mal, no está mal. Lo que está mal, o sea, tomarme un antiinflamatorio. No está, lo que está mal es abusar del antiinflamatorio. El antiinflamatorio es para recurrir a la emergencia. Me duele algo y no lo puedo, y no puedo hacer nada porque me duele eso, bueno, tomo, cubro la emergencia. Pero no abuso, no abuso. Solamente para emergencias en situaciones muy caóticas, pero el masaje lo que hace es aumentar los procesos de solución, ¿sí? Y en los procesos cuando están en alerta, generan recuperación en el mismo proceso de alerta, porque hay personas que viven de alerta porque su trabajo es así, su vida es así, y no pueden hacer otra cosa. Entonces, lo que hace el masaje en personas que viven de alerta, que solamente frenan en solución cuando termina el año, ¿sí? Cuando entran en vacaciones, el masaje lo que hace es mejorar la máquina para que no haya tanto desgaste, porque la alerta hace un desgaste tremendo. Entonces, esas personas que, por decirlo, que tienen mucho trabajo o que tienen cargos de burocráticos, que son jefes, o que tienen gente a cargo, son o políticos o lo que sea, tiene un desgaste muy fuerte porque viene en estado de alerta, o sea, su trabajo es un estado de alerta constante. Entonces, hacerse masajes semanalmente les viene muy, pero muy bien para que el desgaste no sea tan importante y cuando entre en estado de solución no sea un estado de solución fuertísimo. ¿Qué pasa? Y que bueno, hay situaciones que los estados de solución son severos y aparecen con enfermedades muy fuertes como cáncer, cuando el shock biológico es muy fuerte, los cánceres en periodo de solución son los que aparecen, que bueno, en ese caso, en el masaje, ahí ya tendré que recurrir a la medicina, eh, pero entiendan cómo es el proceso, que esto es tanto para una contractura muscular como para un cáncer, como para, o sea, los procesos biológicos son los mismos. Existe el shock biológico y después todo el proceso en continuación. Y todo lo que ocurre, todos los dolores que te ocurren, todo lo que te ocurre tiene un porqué y un para qué. ¿Sí? ¿Y cómo freno todas estas circunstancias? Entendiendo la falla. ¿Por qué fallo? ¿Por qué ante un shock biológico, ante un conflicto, se me aparece la falla y ahí yo actúo? Automáticamente hago lo de siempre. Entonces, entendiendo que lo de siempre me enferma, me vacío de lo de siempre y trasciendo. Entonces, no es que decir, me vacío una vez y ya está. No, siempre va a aparecer. Cada vez que hay un conflicto va a aparecer la falla. Pero como yo ya la superé una vez, ya está. Ya la supero. Bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos. Saludos.